¿Se escucha? ¿Estamos conectados? Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, arrancamos la clase de el día de hoy. ¿Dónde estamos? Aquí. Está bastante lenta la conexión hoy. Bueno, vamos a ver. Acá. Now this world shall know pain. Ahí estamos con la pantalla. Están viendo, ¿verdad? Naruto, hurry! Naruto! Bien. Bueno, ¿cómo le fue con la brújula? ¿Cómo le fue con la brújula política? Eh, les voy a... ¿Dónde está? Listo, ahí tienen audio. Si alguien quiere participar, ¿cómo le fue con el trabajo práctico donde tenían que hacer un test de ubicación en el panorama político, también conocido como brújula política? No se olviden de que cuando vayan a hablar usen solamente la barra espaciadora, no dejen abierto el micrófono si no se escucha el perro, el gato, mientras toman mate, bueno, eso de último no hay ningún problema porque yo hago lo mismo. Pero yo estoy dando la clase a diferencia de ser simplemente un sonido de fondo. Eh, miren, a ver, seamos sinceros. Es tan extraña la forma en que estamos dictando y cursando la materia que eh, anularles la posibilidad de que presenten los trabajos prácticos no me parece correcto. Entonces, sí, todos los trabajos anteriores siguen disponibles. A mí me figura cuándo lo entregó cada uno, si lo entregaron en tiempo, si lo entregaron fuera de tiempo, si lo hicieron un minuto antes de que venciera el plazo, todo eso me sale a mí porque figura en el Classroom, debo decir, en el Moodle, pero pueden hacerlo. Los que no lo hayan hecho, tienen que hacerlo. El último trabajo práctico, a diferencia de los anteriores, es grupal. Igual lo pueden hacer, si alguien no lo hizo, lo hace en forma personal, pero tenía la posibilidad de hacerlo en forma grupal y eso tienen que tratar de aprovecharlo. Bueno, aquí ustedes están viendo, este era el espectro político, la brújula política, y después abajo había un test. Bueno, aquí no está dentro del trabajo práctico. Eh, ¿Han podido hacerlo? ¿Se llevaron alguna sorpresa? ¿Era lo que ustedes imaginaban?
Bien. No, 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 yo nunca dije que fuera complicado. Al contrario, es una simplificación y a veces si alguna crítica uno tiene para hacerla es que el espectro político no es tan sencillo como uno lo intenta hacer aparecer, que las cosas son izquierda, derecha, autoritarias o libertarias. Si fuera así de sencillo, bueno, no sé, el mundo sería cuadrado y el mundo no es cuadrado. Es, tiene aristas, es fractal, eh, refracciona la luz, es opaco, no se deja ver, la gente cambia de idea, de opiniones, de sexo, de todo, ¿sí? Entonces, nada, este ejemplo es a los fines didácticos, para poder enseñarles a ustedes un, bueno, como ahí lo dice, ¿no? Para que tengan una brújula para orientarse, pero no hay nada definitivo, para nada. ¿Mm? El Minecraft. Sí, mis hijos juegan al Minecraft todo el tiempo y ahí sí que todo es cuadrado. Pero bueno, eh, supongo que lo cuadrado tiene su gracia porque se pueden hacer figuras que no son necesariamente eh, cuadradas, aunque todo tenga aristas ahí. Y bueno, y si no, ¿saben qué? Lo destruyen y le ponen un poco de lava y bueno, eso es lo único divertido. Y bueno, esto era respecto de la ideología. Ahora tenemos que empezar con la siguiente clase. En las próximas 3 clases vamos a desmenuzar este eje, ¿no? En la primera clase vamos a ver, la primera no es la primera para nada, digo, la siguiente clase después de ver la brújula política, vamos a ver el eje liberalismo-capitalismo. Aquí está el liberalismo y de alguna manera el capitalismo también. No es que uno esté en un lugar y el otro en el otro, porque uno hace referencia a al eje económico, ¿verdad? Y el otro al eje social. O sea que el liberalismo sería toda la parte de abajo, ¿sí? Pero a la vez el capitalismo sería la parte derecha. O sea que si juntamos liberalismo y capitalismo, tenemos esta zona verde, donde están los liberales que a la vez son capitalistas. ¿Mm? Hay liberales que no son capitalistas y hay capitalistas que no necesariamente son liberales, son conservadores. Esa sería la idea de esta brújula. Y lo que vamos a ver a continuación es el liberalismo político. Como siempre, voy a hacer un recordatorio de qué se trata o qué es lo que uno espera de esta clase. El primer objetivo es conocer los principios teóricos del liberalismo político, lo cual es lógico, porque los principios teóricos son aquellos que sostienen lo que después van a ser las políticas o las prácticas. Y en este sentido, piensen como si fuera una asignatura, ¿no? Tienen el teórico y tienen los prácticos. La teoría es por qué se hace lo que se hace, pero la práctica es hacerlo concretamente. De la misma forma, el liberalismo es una cosa en la teoría y otra en la práctica, donde se supone que hay una conexión, que hay una articulación, pero ni en el liberalismo, ni en el capitalismo, ni en el comunismo, ni en el socialismo, ninguna práctica concreta o política concreta se superpone exactamente a los principios teóricos. Yo me acuerdo cuando era jovencito como ustedes y tomaba clases de estadística, el profe de estadística eh, nos pregunta, debe haber sido la primera, segunda clase, y bueno, ¿y qué es para ustedes un modelo? Y bueno, un modelo es una forma de explicar la realidad. ¿Y sirve para entender la realidad? Sí. ¿Y es la realidad? Y bueno, sirve para entenderla, así que sí es la realidad. No, todo a marzo. No, no existe marzo, eso. Bueno, todo mal. Los modelos no son la realidad, son una simplificación de la realidad. Supongamos, el modelo estocástico básico, es decir, lanzar una moneda al azar. Ya ni monedas tengo en esta casa. Bueno, aquí tengo mi moneda, ¿sí? De un lado tengo cara y del otro cruz. ¿Ustedes cuántas posibilidades dicen que tengo de que salga cara y cuántas de que salga cruz? O 50 seca. 50. Bueno, mire, se me perdió una moneda. 0. No salió ninguna de las dos. ¿Qué dicen?
Apa, claro. El modelo significa que no hay física, que todo es en el vacío. Sí, claro, por supuesto que es trampa. Lo que me quería decir el profe es que los modelos son una simplificación de la realidad y no son la realidad. En la realidad las monedas se pierden, se caen, pueden ser más pesadas de un lado por el otro, pueden estar trampeadas por una persona. Está muy lejos de ser 50 y 50. Quizás sea 49,9999 y 50,00001 y bueno, ya está, ya no es 50 y 50. Así que bueno, tengan en cuenta eso. Siempre que modelicen la realidad, recuerden que no se trata de la realidad, así sea en matemática o así sea en ideas políticas. Las ideas políticas son mucho más complejas que esta simplificación en dos ejes. Pero bueno, nos sirve para poder entenderlo porque modeliza a la realidad de una manera sencilla. Esto era para explicarles que la teoría del liberalismo, del capitalismo y de todo no son necesariamente la forma en que llevan adelante las prácticas o las políticas concretas esos mismos, esas mismas ideologías. Conocer los principios teóricos del liberalismo político, comprender los cambios en el trabajo industrial desde fines del siglo XVIII hasta la actualidad, visualizar las transformaciones clave en la organización del trabajo en la sociedad industrial capitalista y valorar la importancia del debate de ideas políticas. Probablemente este es el último año que yo pueda dar esto de esta manera, porque lo que se viene el año que viene es una organización del trabajo postindustrial. De hecho, muchas industrias se han cerrado y muchas formas de trabajo es probable que después de esta pandemia a nivel mundial, bueno, por eso es pandemia, cambien su estructura, ¿no? Tanto las estructuras productivas, el rubro de servicios, por ejemplo, o sea, aquello que no pueden hacer en forma industrializada, porque los servicios se brindan uno a uno, tenga una nueva reorientación. Por ejemplo, las cadeterías ahora, no digo que los cadetes se hayan llenado de plata precisamente, quizás los dueños de las cadeterías, pero evidentemente las cadeterías han encontrado un nicho en el delivery en un momento donde el Estado pide que la gente no salga de sus casas, ¿sí? Lo mismo el comercio electrónico o e-commerce. Aquí estamos pensando en una sociedad industrial capitalista que terminó hace rato. No, no es que no exista más, es que terminó como único modelo. Ahora también hay una sociedad postindustrial. ¿Mm? Y el capitalismo ahora es un capitalismo de plataformas. Eh, a ver, ¿dónde lo tengo? Espera un segundo. Ese libro, ¿se ve? Sí. Bien. Nick Cernaisek se llama el autor. Nick Cernaisek. Se escribe Srnicek, porque debe ser un nombre eslavo, un apellido eslavo. Pero él es canadiense. Escribió este libro que se llama Capitalismo de Plataformas y trata de entender cuál es el pasaje de la producción en cadena industrial a la mutación hacia el teletrabajo. Este libro, de ver de cuándo es, 2016 en inglés, Platform Capitalism, Paulette Press, 2016. Y se lo editó en castellano en el 2018. Bueno, ¿saben cómo se llama la colección? La colección se llama Futuros Próximos. Bueno, parece que lo hubieran estado pensando a propósito. Esto, uy no, el teléfono no, esto es nuestra guía a partir del año que viene para tratar de entender este nuevo mundo. Pero bueno, como estamos en el 2020 y no en el 21, tenemos que debatir con lo que tenemos a mano. Vamos a ver con qué vamos a debatir entonces.
Tenemos 2 PDF y un video. Aquí, el primer PDF se llama Principio del Liberalismo Político. Bueno, son los mismos autores, ¿no? Varela y Vázquez y Varela y Vázquez. Son 2 profes de historia argentinos. El primer texto está acá, Varela y Vázquez. El segundo texto está acá, de Varela y Vázquez. Empecemos con este. Principios del liberalismo político. Toman la concepción de ideología, o sea, lo que ya veníamos viendo, las ideologías políticas. Recuerda cómo el pasaje del siglo XVII al XVIII, el XIX. Y aquí hay una serie de principios, que hemos dicho, principios del liberalismo político. Bueno, son los principales referentes del liberalismo del siglo XVII y XVIII. Por ejemplo, John Locke. Por ejemplo, el francés Denis Diderot, que fue uno de los directores de la llamada enciclopedia. Hoy se le llama enciclopedia a todo, bueno, primero era un libro impreso, pero ahora ya no, a todo compendio de ideas, ¿sí? Orientado a tener un panorama general de los conocimientos universales. La primera enciclopedia es de 1700. Yo pensaba hasta hace no mucho tiempo, un par de años atrás, que la enciclopedia, que se llamaba la Enciclopedia de Francia, era la primera. En realidad, la primera es la Enciclopedia Británica y no la Enciclopedia Francesa. Bueno, es de la misma época, habrá sido 3 años, 5 años, 7, 10 años antes, pero por ahí andaba. Después, el barón de Montesquieu, hablando acerca de los poderes del Estado, la división de los poderes, el hecho de que hoy haya un poder judicial, un poder ejecutivo y un poder legislativo, o sea, lo que conocemos tradicionalmente como la división de poderes, antes estaba en la misma persona. El rey era el que dictaba la ley, el que la hacía cumplir y el que decidía si se cumplía o no. Por lo tanto, había grandes posibilidades de que ese mismo monarca cambie de idea por la noche o alguien le diga que la cambie, por lo tanto cambie la ley, cambie todo y bueno, lo que hasta ayer era permitido se lo prohibía o lo que hasta ayer era prohibido estaba permitido. Eso en algún momento dejó de ser de esa manera y aquí están las razones teóricas para que eso haya cambiado. La tolerancia ideológica, la libertad de expresión. En Europa, hasta el siglo, digamos, XVI y XVII también, bueno, no voy a decir en Europa en este siglo XVII, hasta hace no demasiado tiempo se hacía desaparecer, se mataba o se quemaba gente por pensar diferente. Entonces, la tolerancia ideológica y la libertad de expresión son uno de los derechos humanos por algo, y desde hace bastante, aunque no siempre se hayan cumplido, y de hecho las noticias hoy en día dan cuenta de que nos falta bastante recorrer para llevar adelante un cumplimiento razonablemente deseable de los derechos humanos. El derecho a la propiedad, el derecho a la igualdad, la función del gobierno, el sufragio, es decir, el voto, el sufragio universal, la voluntad del pueblo. Bueno, cada uno tiene los distintos criterios de los principios básicos del liberalismo. El segundo PDF es el trabajo en la industria capitalista, este de acá. También arranca aproximadamente para la misma época. Aquí tienen, siglo XVIII, el despegue de la revolución industrial. Ustedes saben que las manufacturas significan hecho a mano, manufactura. En el momento en que, creo que era Carl Wright, inventa el telar mecánico, logra que la fuente de energía no venga de la energía humana, en este caso lo que se llama tracción a sangre, ¿no? Que sea una persona la que tuviera que hacerlo, o un burro, o un caballo, o un buey, o lo que fuera. Sino, en este caso, el vapor. Y mientras hubiera una caldera con suficiente combustible y que haya agua girando y que el vapor mueva las aspas y que a su vez eso mueve el mecanismo y que el telar funcione, bueno, el vapor no tiene que dormir, el vapor no come, al vapor no se le paga. Se inventó que la fuerza de trabajo no fuera solamente el hombre, sino también la máquina. Con esa ayuda de la máquina se produce
el despegue de la producción conocida como Revolución Industrial. Aquí está explicado cómo fue el trabajo de la Revolución Industrial Europea, porque Latinoamérica tenía otra función en el concierto de las naciones, que siempre ha sido la de producir materia prima, es decir, la producción primaria, casi diría extractivismo. De aquí se llevan el oro, el cobre, los metales, ¿sí? La carne, el trigo, y después lo procesan en otro lado. Ahora, de acá sale soja, pero de allá nos vuelve alimentos de soja. En la industria ya se trabaja con un valor agregado, ¿sí? Que no es el mismo que el de haber hecho la soja. Bueno. Y acá hay esto que está aquí en cursiva, en itálica, en realidad, toda una nota al pie. Generalmente uno le llama en el Word o en los editores de texto a esta letra inclinada letra cursiva. Evidentemente no es letra cursiva, porque cursiva significa con el curso de la mano, es decir, la letra escrita a mano, para contrastar con la letra de molde. También le llamamos letra de carta en la escuela. Esto se llama letra itálica. La letra itálica es la letra inclinada, pero no es cursiva. Eso es un error muy habitual y a veces yo mismo caigo en ese error. Pero bueno, aunque no sepan nada de ingeniería y sociedad ni de liberalismo al final de la clase, por lo menos acuérdense, háganme el favor, que este tipo de tipografía, este tipo de letra, no es cursiva, sino que es itálica. Bien, sigamos. Lo que está acá en itálica es un fragmento de un cuento, de una novela en realidad, de Charles Dickens. Dickens fue un escritor inglés contemporáneo a, digamos, la industrialización de Inglaterra, que representa a través de sus personajes las nuevas clases sociales que estaban surgiendo, el obrero industrial, el obrero fabril, el desocupado que quedaba sin trabajo, los niños carenciados, los huérfanos, ¿sí? Hay muchos cuentos que se hicieron conocidos de Dickens. Uno es un cuento de Navidad, que es sobre aquel hombre que no creía en la bondad navideña, entonces lo visita un fantasma del pasado, del futuro. No sé si se acuerdan de eso. Oliver Twist es otro de los personajes. Y este cuento, esta novela se llama Tiempos Difíciles. Y acá hay un fragmento de Tiempos Difíciles sobre el que vamos a trabajar. Vamos entonces a la consigna, pero antes de ir a la consigna, ya se está terminando la primera mitad de clase, así que les pido que ni bien se desconecte, ustedes reconecten y pongan presente por la asistencia como ya hemos hecho en otras oportunidades. Así que arrancamos en un minuto, nos volvemos a ver.
artículos, el video y lo que ustedes puedan sumar dentro de del material para la consigna, ustedes van a decidir o hacen el trabajo práctico A, que es un cuestionario como el que ya venimos haciendo, o hacen el trabajo práctico B, que es la presentación en PowerPoint. No tienen por qué hacer los dos, o A o B. Tienen que elegir entre A y B. A es el cuestionario, B, PowerPoint, no los dos. Y en cualquiera de los dos casos, el trabajo práctico es grupal. Así que ustedes no se preocupen porque el trabajo práctico al ser grupal es Profe, disculpe, o sea, encontrar cualquiera de los por dos es grupal. exactamente, cualquiera de los dos es Ah, grupal, ah, ah. tanto el cuestionario como el PowerPoint. Es con lo que ustedes se sientan más cómodos. Si se sienten más cómodos escribiendo o redactando como ya venimos haciéndolo, o si ustedes quieren animarse a cambiar eso y subir un PowerPoint. Vamos a ver entonces cómo es el primer trabajo práctico, o sea, el A. Luego de leer el texto Principios del Liberalismo Político, responda. Según Locke, ¿en qué consistía la libertad natural y cuál era su origen? Según Diderot, ¿cuáles son los límites de la libertad? ¿La opinión de Diderot podría favorecer a los intereses de la burguesía? Según Montesquieu, ¿cómo debía ser la organización de los estados, de los poderes del Estado? ¿Con qué argumento? Punto 4. ¿A qué derechos hacen referencia los artículos 10, 11 y 18 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano? ¿En qué benefician a la burguesía? ¿En qué afectan a la monarquía absoluta? Ustedes recuerden que después de la Revolución Francesa, la burguesía es la nueva clase social favorecida. Burguesía significa que vive en el burgo, es decir, en la ciudad, ¿no? A diferencia de el campo. El burgués es una nueva clase acomodada. Acomodada significa que tiene sus buenos ingresos porque ponía a trabajar seguramente a otras personas. Al comienzo podría haber sido un pastelero, un panadero, un perfumista, pero después empezaba a tener ya más ventas y más empleados y empieza a hacerse un capital. Mientras que la monarquía absoluta era por línea de descendencia. Se nacía hijo de un rey y entonces era príncipe, se nacía hijo de príncipe y tenías algún cargo, algún título nobiliario. Mientras que los burgueses no nacían, sino que se tenían que hacer a partir del trabajo. ¿Cuáles eran los alcances y los límites de la igualdad, según Diderot y Voltaire? ¿Cuáles debía ser la relación entre el gobierno de ciudadanos, según James Mill? ¿Y qué consecuencias puede tener el sufragio universal, según John Stuart Mill? Toda aquella pregunta que no, que les falte material, la van a buscar, la van a googlear y van a buscar en otros lados. Nosotros hemos puesto un texto cortito para que sea de base. Aquí está, por ejemplo. No, era este. Ahí tienen. John Stuart Mill, James Mill. Aquí está la Constitución francesa. Aquí está Voltaire. Aquí está Diderot. Aquí está la Declaración. Está el principio 17, el 10, el 11. Ahí está Locke. Bueno, ya ven que están todos los autores. El punto B es, luego de leer el texto El trabajo en la industria capitalista, que era este de acá, responder, ¿por qué según los autores las dos definiciones clásicas no son adecuadas, de trabajo, perdón, no son adecuadas o resultan limitadas para explicar qué es el trabajo en las sociedades modernas? Eso está acá, ¿no? Ahí está. Trabajo es toda forma de actividad que permite transformar la naturaleza en bienes y servicios útiles y crear relaciones interpersonales y sociales más ricas. Trabajo es la actividad social mediante la cual el hombre, fuerza de trabajo, en ayuda de las herramientas y condiciones materiales indispensables, transforma los objetos de trabajo con el fin de satisfacer sus necesidades de conservación y reproducción. Les pregunto, ¿les suena parecido, familiar con alguna definición que hayamos visto antes? A ver, apelo a la memoria de ustedes. De las primeras clases.
Exactamente. La definición de ingeniería. Exactamente. Después vuelvan y vean la definición de ingeniería que está en Osorio, el primer texto que hemos leído. Bueno, sigamos. ¿Por qué entonces estas dos definiciones son limitadas? ¿Cuáles son los aspectos o dimensiones del trabajo que las definiciones clásicas no contemplan? Y fíjense que si el trabajo transforma objetos con el fin de satisfacer necesidades, los servicios, por ejemplo, o todo lo que es el trabajo en home working no está tomado de esta definición. Además, hoy en día también se va mucho más allá de la satisfacción de las necesidades. A veces hay artículos de lujo, yo qué sé, eh, cada tanto aparecen esas noticias que un jeque no sé dónde compró un inodoro de oro. ¿Lo ubican al inodoro de oro? Bueno, después lo buscan, cualquier cosa. A lo que me refiero es, eso no es ninguna necesidad. Eso es, ¿no? ¿No lo conocen al inodoro de oro? A ver si lo encontramos. ¿Lo ven? ¿Al inodoro de oro? No, profe, no se ve ¿No? ¿Qué están viendo ustedes? el PDF. El PDF. A ver, ya me lo llevo. Vamos, copiar acá. Ahí, la BBC. Ahí se ve perfecto, está buenísimo. Roban un inodoro de oro macizo valorado en 5 millones de dólares del Palacio Blenheim, donde nació Winston Churchill. Ahí está el inodoro de oro. ¿Alguien quiere hacer sus necesidades en ese inodoro? No, no. ¿Saben por qué no? Porque es una obra de arte. Yo sí, dice, bueno, y sí. Y también se pueden higienizar con un rollo de dólares. Sí, exactamente, británico. Bueno, ahora ya saben algo más. Esto, por ejemplo, no sería posible en el marco del comunismo. Es capitalismo puro. Un inodoro hecho de 18 quilates. Ahí ven que dice que estaba exhibido en un museo, ¿no? Bueno, fin. Sigamos con la tarea. ¿Qué aspectos del proceso histórico explicado en el texto de la Revolución Industrial pueden identificar en el fragmento de la novela de Dickens? ¿Se acuerdan que yo les había hablado de que había una novela ahí de Dickens? Bueno. ¿Y con qué fase de la industrialización puede relacionar el relato de Dickens? Eso, por supuesto, primero tienen que leer acá el trabajo durante la primera fase, ¿sí? La Revolución Industrial, en qué consistió, y después viene el cuento de Dickens. ¿Qué más? Ah, bueno, y esta es la última. Sí, tienen que elegir entre A y B, pero no entre A, B y C de acá, sino entre el trabajo práctico 5A y el trabajo práctico 5B. Ya les voy a explicar. ¿Conocen a Chaplin? Sí, profe. Bueno, eso es una escena de una película muda de él, donde están en un taller de montaje fabril, y él se empieza a trazar en el taller de montaje, ¿ven? Y el capataz está encima para controlar qué es lo que está haciendo. Mientras discuten, se le va yendo y cada uno tiene que hacer su trabajo. Es una cadena de producción, era el primer Fordismo, porque Ford, el de los autos Ford, fue el primero de los industriales en armar el montaje en cadena. Cada uno de los obreros se especializa en algo en vez de hacer una misma persona todo el proceso de punta a punta. Bueno, exactamente. Una vez que hayan visto el fragmento, son 6 minutos solamente, la película es mucho más larga,
van a identificar en la película estos aspectos del proceso de industrialización. ¿Qué tipo de energía emplean? ¿Qué tecnología usan? ¿Dónde están trabajando? ¿Qué materias primas y insumos observan? ¿Qué diferencia hay entre el espacio fabril con los espacios urbanos? Eso es porque después aquí, a ver, no, aquí no. Bueno, pero se imagina la diferencia entre la fábrica y el afuera. ¿Qué condiciones de trabajo tienen y qué clases sociales participan del proceso? Este es A, B y C, es el trabajo práctico A, es decir, el común y corriente cuestionario. Vamos al B. El B es más sencillo. Más sencillo en realidad. Es lo mismo, pero bajo otra modalidad. Organicen grupos de trabajo. Tienen que elegir una postura. Si van a estar a favor de las ideas liberales y capitalistas, a partir de los intereses de la burguesía, o van a presentar críticas a esta corriente de pensamiento. ¿Mm? O sea que tienen que primero tomar una posición. Para eso les hice ver la brújula política. Ahora lo que ustedes van a hacer es, aprovechando que ya saben de qué lado de la brújula política están, o se van a poner a favor de esto y lo van a explicar y lo van a defender, o se van a poner en contra de esto y lo van a criticar y atacar. Y van a hacer un PowerPoint que exponga el liberalismo del siglo XVII-XVIII y los cambios en la organización del trabajo industrial desde el 18 hasta la actualidad. Por lo tanto, van a usar los mismos textos y van a usar esas preguntas, pero no para contestarlas una por una. No es la idea de que contesten el cuestionario en forma de PowerPoint, sino que hagan una síntesis a su manera de todo lo que el PowerPoint les brinda como posibilidad. ¿Qué dicen? Conversemos un momento. Es mucho más interesante hacer el B, profe. Ajá. Bueno, ahí tienen la opción. Hay quienes quieran hacer el A y quienes quieran hacer el B. Se les permite elegir. Entonces es A o B, no A y B, ¿no? No, por favor. Además sería repetido, porque el B es presentar en PowerPoint la investigación que han hecho. Yo qué les diría, hagan los que quieran hacer el B, utilicen las consignas de A para el armado de la estructura. Pero en vez de escribirlo, lo ponen, usan gráficos, pueden usar, no sé, un fragmento de video, pueden incrustar un fragmento de video en el PowerPoint. Bueno, todo lo que sea un PowerPoint. ¿Qué dicen? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Y en el caso de que todos hagan el B, no hay ningún problema. Hacen todos el B. Cualquiera, A o B, los dos son grupales. O sea que eso no marca ninguna diferencia. A y B son grupales. A es un trabajo escrito, como ya lo vienen haciendo en el editor del Moodle. Al ser grupal, solamente lo sube una persona, que es el secretario o referente del grupo. Los otros solamente ponen los nombres de los compañeros con los cuales hicieron el trabajo. ¿Se acuerdan que era así? Che, profe, pero el que no lo entrega le queda como trabajo práctico no entregado en la plataforma. ¿No hay problema con eso? Sí, sí hay problema, porque lo que tienen que hacer, y se los dije la vez anterior y se los voy a repetir ahora, es que las personas que no elevan el trabajo, lo que tienen que poner es el nombre de las personas con las que hizo el trabajo. Entonces, tomemos los últimos tres: Gómez Rivera, Juárez Collado y Flores son un grupo. Flores es el único que sube el trabajo. ¿Qué hace Juárez Collado?
pone en su plataforma, pone trabajo presentado por Flores, Juárez Collado y Gómez Rivera. Y Gómez Rivera pone exactamente lo mismo. No sube el trabajo, lo único que pone son los nombres de las personas que participaron. Uno solo sube el trabajo. Y entonces ahí no les aparece no presentado, les aparece presentado. Lo que no va a estar es el trabajo, pero no importa, porque dice quién lo puso, quién lo subió. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? ¿Dejamos acá? Bueno, perfecto. Nos vemos la semana que viene. Cualquier cosa me escriben por el Moodle. Chao, hasta la semana que viene. Hasta luego, profe. Que le vaya Chao, bien. chao. Nos vemos, profe.